todos los medios de comunicación. Muy buenos días a todos los compañeros que están aquí presentes hoy en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Buen inicio de semana a todos. Efectivamente, como ya dio una introducción Toño, vamos a presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se hace la petición al jefe de gobierno de que presente la propuesta para que se integre a la Asamblea Constituyente al ciudadano Miguel Ángel Mancera Espinosa. ¿Y en qué consiste esta propuesta? Nosotros nos hemos percatado y le hemos dado seguimiento puntual a la reforma política del Distrito Federal que fue aprobada por el órgano reformador de la Constitución, que involucra básicamente a la Cámara de Diputados, posteriormente al Senado, o viceversa, quien sea Cámara de origen, y después la aprobación de la mayoría de las legislaturas 50+1 legislaturas de los estados. A partir de ahí existió la declaración de constitucionalidad, que básicamente es el cómputo de la mayoría de los estados, que lo establece así la Constitución, y el presidente de la Cámara, de la Comisión Permanente, que fue Jesús Zambrano Grijalva, declaró constitucional básicamente ya la reforma a diversos artículos y normas específicas en materia de la reforma política del Distrito Federal, faltando la promulgación y la publicación que le corresponde al Ejecutivo Federal a través del Presidente de la República y el Secretario de Gobernación. Este proceso básicamente detona otra serie de procedimientos, y esto implica los principales de la reforma política, que involucra el establecimiento de los candidatos a 40 espacios que tiene el Congreso Constituyente. Entendamos que el Congreso Constituyente son 100 diputados en su integridad, 60 van a ser electos el primer domingo de la semana de junio de este mismo año, y 40 tendrán que ser designados de la manera siguiente, y aquí voy a hacer un negrita subrayado. Van a ser designados, esa es la palabra que utiliza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 14 van a ser por parte del Senado de la República, 14 van a ser por parte de la Cámara de Diputados Federal, 6 por el ciudadano presidente de la República y 6 por el jefe de gobierno. Entonces, entendemos no solamente este constituyente como uno de los pasos más importantes que pudiera darse a cabo en el Distrito Federal, y a través de ese paso se va a llevar a cabo la discusión, la presentación y la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México. Estos 40, que básicamente son designación y no fueron electos por el voto de ningún ciudadano de manera originaria, sí pudiera ser de manera derivada, pero no de manera originaria, y que ningún ciudadano ni la manifestación de voluntad de la mayoría de los ciudadanos del Distrito Federal va a apoyarlos para formar parte de este constituyente, habría que tener especial cuidado. Los 60 van a ser electos por el principio de representación proporcional, pero estos 40 no. Subrayo la palabra designación. ¿Y por qué designación? Número 1, yo ni siquiera sé si en la Cámara de Senadores hay 14 senadores que sean residentes del Distrito Federal. Son 128 senadores y no sabemos si 14 nacieron, vivieron y sufren todos los problemas de la Ciudad de México desde que salen de su casa hasta que regresan a trabajar, a ver a sus hijos o a cenar o a dormir. Esto implica que tampoco sé si hay 14 en la Cámara Federal. Eso, al ser 500, pudiera ser mucho más fácil conseguir. Pero no solo eso. En realidad hay un parámetro que habría que empezar a pensar. ¿Cuáles son las calificaciones, cualidades, valores, principios que persigue el constituyente? ¿Qué tipo de personalidades debería existir? ¿Con qué formación debería contar? ¿Y con qué calidad debería de contar? Básicamente, arranca ese proceso. ¿Qué tan buenos o qué tan representantes popular tuvieran que ser los integrantes del constituyente del Distrito Federal? Sabemos que los 60 van a ser electos por los ciudadanos, por lo tanto cumplirán con el principio de representación popular. ¿Y los 40 que son designados? Van a ser del DF, como ya lo había dicho. ¿Y los 6 que presenta el presidente de la República? Más aún. ¿Y los 6 que presenta el jefe de gobierno? Porque si nosotros recordamos, en junio de 2015 se tomaron decisiones muy profundas en la Ciudad de México en las que establecen básicamente la pérdida de hegemonía de un solo partido político en el Distrito Federal para pasar a una pluralidad. Nosotros sabemos que en la Asamblea Legislativa hay varios problemas en realidad, porque la mesa directiva o la comisión permanente
la poca eficacia legislativa, pues deriva de esta confrontación que existe hoy básicamente al integrar un nuevo órgano plural y no poderse adaptar a la realidad. Entonces esto nos refiere a qué tipo de órgano constituyente queremos tener. Nosotros creemos que el órgano constituyente, específicamente los 6 designados del jefe de gobierno, tienen que ser personas no solamente capacitadas, sino formadas, no solamente que cumplan con la representación popular, sino que tengan técnica específica y metodología específica para poder elaborar la constitución política de la Ciudad de México. ¿Esto qué implica? Pues por más que nosotros tengamos líderes sociales y líderes de movimientos de distinta naturaleza en el Distrito Federal, no implica que conozcan técnica constitucional, ni mucho menos lo que pueda significar una ciudad a 50 años, a 100 años o más. ¿Qué significa? Que la técnica de elaboración de la Constitución es una técnica específica, es una técnica propia que requiere metodología específica, pero sobre todo que requiere información. Información de tierra, qué sucede en las familias, en la parte de salud, en la parte de vivienda, en la parte de comercio, en la parte de establecimientos mercantiles, en la parte de corrupción, de administración pública, y esto implica qué pasa con la burocracia, qué pasa con los ciudadanos, qué pasa con el transporte público. Entonces requiere un conocimiento específico de la realidad de la Ciudad de México, y aún más requiere un conocimiento específico de vanguardia y de innovación para que la Ciudad de México en realidad se pudiera colocar como una de las entidades en puntas de lanza en materia de elaboraciones de constitución. ¿Por qué? Pues porque la Constitución, a pesar de política de los Estados Unidos mexicanos, la federal, a pesar de que se ha ido reformada varias veces, en realidad tiene la misma visión de 1917, o una visión similar. Y anteriormente nosotros tuvimos constituciones de 1857, 1842, 1836, y así podemos llegar hasta la de Cádiz. Esta Constitución sí va a determinar el futuro de la ciudad. ¿Y esto qué implica? Servicios públicos. ¿Esto qué implica? Vamos a resolver por fin los problemas de corrupción, de burocracia, de falta de legitimación, pero sobre todo de eficacia de este gobierno hacia la ciudad y los ciudadanos. ¿Por fin vamos a representar a los ciudadanos o solamente vamos a representar a los órganos de poder y a los políticos? Yo creo que en junio de 2015 hubo una decisión muy importante de los ciudadanos y que se ve reflejada en esta Constitución, y por ello yo creo que el estándar debe ser no cualquiera, no testaferros, no amigos, no cercanos, no pseudolíderes, deben ser designados por el ciudadano jefe de gobierno del Distrito Federal, debe establecer ciertos requisitos y tiene que ser un constituyente a la altura de lo que demanda la ciudad, la gran Ciudad de México, no sus intereses, ni económicos, ni mercantiles, ni de corrupción que hoy nos han afectado tanto. Y esto lo quiero señalar porque hay que establecer un parámetro, y ese parámetro tiene que ser un estándar mínimo. Por lo tanto, yo someto a la consideración de la Asamblea Legislativa que la Asamblea exhorte al jefe de gobierno, quien tiene la facultad para designar a 6 integrantes, que designa a Miguel Ángel Mancera. ¿Por qué a Miguel Ángel Mancera Espinosa? Porque fue apoyado en el 2012 con más del 60% de la población para que nos gobernara, porque representa los intereses más profundos de esta sociedad de la ahora Ciudad de México, pero sobre todo porque es un doctor en Derecho que tiene todas las calificaciones académicas y de formación para que pueda presentar un proyecto de vanguardia y defenderlo en tribuna, porque queremos los ciudadanos tener un debate abierto respecto de la Constitución, y solo lo puede dar alguien con la información también que tiene hoy el jefe de gobierno, que implica qué pasa con todas estas áreas que yo ya señalé, qué pasa al interior del gobierno del Distrito Federal, y sobre todo cómo debería de cambiar esta ciudad en materia de servicios, en materia de libertades, en materia de derechos, en materia de obligaciones. Pero incluso la propia Constitución establece hoy la facultad exclusiva al jefe de gobierno de elaborar el proyecto de Constitución. Entonces me parecería absolutamente coherente, armónico y fundamental que ese proyecto, que lo está ya arrancando a elaborar el jefe de gobierno a través de la constitución de ciertos órganos, él sea quien deba defenderlo de cara, de frente, abierto, transparente, pulcro y con mucho empuje, agallas y fortaleza, como él la tiene, que pueda defender ese proyecto ante los demás 99 diputados constituyentes. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que la ciudad está demandando esto. Nosotros, yo en lo particular como legislador, creo que con eso también vamos a evitar que manden a cuates a la Asamblea Constituyente y que empiece a haber gente de capacidad, de talento, y que en realidad quiera una constitución de vanguardia.
La Constitución está estaba basado en un capítulo orgánico y otro de principios. En Europa se establecen pilares, una lógica totalmente distinta en términos de la Constitución. En Estados Unidos son 7 o 9 artículos los que se integran, más distintas enmiendas. Entonces yo creo que una nueva Constitución debería partir porque le encabece la persona que tiene información, tiene conocimiento, y sobre todo con eso alejaríamos a muchos otros candidatos que hoy se autopromocionan y que en realidad no tienen absolutamente ninguna capacidad ni talento para poder discutir ni siquiera qué es una Constitución. Entonces estamos promoviendo este punto de acuerdo para que el jefe de gobierno proponga y designe a Miguel Ángel Mancera para encabezar, defender este proyecto de Constitución de Ciudad de México. Es todo.